Reforma Metropolitana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola Joely, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, hemos estado hablando de la importancia de promover el voto, 99 millones de personas que estamos habilitadas para votar el próximo 2 de junio. Y quisiera saber tu perspectiva. Algunos expertos aseguran que la elección que vamos a vivir para elegir a la o el nuevo presidente de México no va a ser tan fácil, tan contundente como lo fue en su momento 2018 cuando ganó el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú ves ese mismo escenario que se van a ir cerrando las encuestas, que tal vez alguna o alguno gane en unos estados y otros en otros? Sí, efectivamente, Joely, coincido con las personas expertas que has consultado. De hecho, creo que hay un consenso en esta opinión en donde pues no vamos a encontrar difícilmente un escenario como el como el de 2018. El efecto López Obrador fue un efecto que yo me atrevo a decir irrepetible en las urnas o difícilmente repetible. Y entonces lo que ahora alcanzamos a ver es que de las tres candidaturas que hay, a pesar de que hay una clara ventaja de una candidata, de la candidata del oficialismo, lo que sí encontramos también es que hay una disputa por el segundo lugar interesante, hay varios sectores. Yo lo que diría sería, no hay que pensar solamente en sectorizar el país a partir de los estados pendulares, como decía el doctor Alarcón, a quien le mando un saludo, sino también a partir de segmentar a la población. La población joven está claramente inclinada a escuchar a este candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, y bueno, pues eso también nos hace voltear a pensar que hay nuevos retos y nuevos paradigmas en la política que hay que poner mucha atención. Efectivamente, siempre ha habido una incógnita sobre cómo van a votar los famosos centennial, los famosos tiktokeros, y si realmente la gente cuando es encuestada responde lo que en realidad va a ser a la hora de votar, o nos vamos a llevar sorpresas como hemos visto no solamente en México, en Estados Unidos, en Argentina, en muchas elecciones que no necesariamente el resultado refleja lo que decían las encuestas. Así es, así es. Precisamente las encuestas ahora han sido una herramienta, no solamente ahora, durante los últimos tres procesos electorales sexenales, han sido más un instrumento de información política que un instrumento demoscópico que mida las opiniones de la ciudadanía. Eh, a mí me parece muy curioso, y te lo digo como experto en encuestas, que haya tantos y tan diferentes márgenes de resultados. Entonces, de repente, por ejemplo, podemos detectar a ciertas encuestadoras que están más dentro del espectro de las fake news que dentro del espectro de la información. Entonces, frente a ese fenómeno, sí podemos ver que hay un segmento de la ciudadanía que no ha decidido su voto, que es un segmento que en este momento, hace 6 años, ya estaba mucho más consolidado y mucho más decidido, y entonces, por supuesto que puede haber sorpresas, de hecho, no hay una tendencia sólida en las encuestas, y pues hay que esperar a la encuesta mayor, que es el 2 de junio. Y, por ejemplo, hablábamos con nuestro invitado anterior y mencionábamos algunos estados clave e incluso los municipios. Pero podemos ver alternancia, evidentemente. Incluso, por ejemplo, se ha hablado mucho de que Morena pueda perder la Ciudad de México, el bastión del movimiento de un partido que en 2018 apenas alcanzaba a tener 4 gubernaturas y que hoy tiene 21. Es decir, Morena, sin embargo, podría perder la Ciudad de México. ¿Cómo distinguir esos municipios y, por supuesto, los estados en su conjunto como claves? Justo concuerdo con el doctor Alarcón, que ahorita estaba ahí contigo, que hay estados pendulares, no pendulares como en Estados Unidos, pero Sí. sí estados conocidos como swing o bisagra, que lo que nos enseñan es que no hay un claro patrón de votación consistente a lo largo del tiempo. Y entonces decían muy bien ustedes hace rato, Estado de México, Jalisco, Puebla, Nuevo León, Veracruz, y lo dices muy bien, Joely, que la Ciudad de México se vuelve un estado que pasó de 1997, la primera elección histórica de jefatura de gobierno, que ha sido un estado una entidad federativa que se ha identificado con la izquierda partidista
Y en 2021, les pido una disculpa por el sonido de la calle, Ni se oye, ni te pero preocupes. muy bien. Pero el 2021 nos enseñó que la ciudad se estaba partiendo en dos electoralmente. Y Sí, ahora encontramos que las 16 alcaldías, por poco o por mucho, pueden estar haciendo la diferencia. Decía el presidente López Obrador el otro día en su mañanera que la Ciudad de México se está empanizando. Yo no creo que hay que utilizar ese adjetivo calificativo, sino más bien decir que la Ciudad de México se ha caracterizado por ser una ciudadanía crítica, propositiva, que cada vez más está encontrando demandas legítimas como lo son este, pues la ampliación de derechos, la garantía de varias cosas, el reconocimiento de agendas como la LGBTIQ+, el movimiento feminista tiene un epicentro muy importante aquí en la ciudad, y la demanda del agua, que es ahorita lo que más nos urge en la Ciudad de México. Entonces, toda esa combinación puede provocar que exista un giro a la derecha. Yo no coincido que sea tan probable, ¿eh? Los datos que yo tengo sí siguen manteniendo una diferencia consistente del partido en el gobierno. Sin embargo, o sea, lo que yo te diría es no se traslapa el no sabe, no contesta o el indeciso con la votación del primer y segundo lugar. Sin sí. embargo, todo esto puede cambiar en un mes. En los dos debates de la Ciudad de México, los dos debates chilangos que organizó el ISM, que además, sin hacer comercial del ISM, hicieron una cosa muy padre de debate, muy interesante. Este, pues ahora lo que vemos es que la candidata del partido oficialista está perdiendo discurso frente a los dos candidatos de los partidos de la oposición. Oye, y por ejemplo, vemos Yucatán, tú me corriges, Guanajuato, Querétaro, que permanecería pintado de azul, es decir, con el Partido Acción Nacional, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el Estado de México? Venía siendo gobernado por el PRI, hay alternancia ahora con Delfina Gómez, y pues vamos a saber en realidad cómo va a votar la gente en términos presidenciales, por ejemplo. Así es. Bueno, es que yo creo que Guanajuato y Yucatán son dos entidades federativas que como eligen al Ejecutivo local, por ese simple hecho va a existir una mayor participación. En el Estado de México eligieron a la gobernadora el año pasado. Eso podría provocar que haya una menor participación política que la esperada en elecciones concurrentes, aunque por supuesto cruza la elección presidencial. Entonces, yo sí también coincido que Querétaro es una entidad federativa que se va a quedar con el Partido Acción Nacional, con esta coalición, porque además, de acuerdo con las encuestas, encontramos que hay unos niveles de satisfacción con el gobierno bastante altos. Y Yucatán, a ver, yo quiero decir que a mí me sorprendió no ver al actual gobernador, un gobernador de Yucatán, como presidenciable de la oposición, porque fue un gobernador que durante su periodo tuvo Claro. muy buenas calificaciones por parte de la ciudadanía. Fue un estado en donde básicamente todo México nos queríamos ir a vivir a Yucatán. A lo mejor por el calor no, pero entonces me extrañó no verlo en esta posibilidad de ser candidato, lo que Sí. habla, por supuesto, de lo que vamos a tener que discutir después del 2 de junio, que es la reforma electoral, porque los partidos están decidiendo a las mismas personas de siempre en todos los cargos. Veamos la lista de plurinominales, nada Sí. más, para darnos cuenta de eso. No hay una rotación de élites, no hay movilidad dentro de los partidos. Eso no es lo que me preguntaste, pero hay que Pero está bueno el decirlo y dato, está bueno el dato, efectivamente. claro, Para eso estamos abriendo estos espacios. te lo agradezco mucho. Y lo otro es, Estado de México es un estado que para la elección de Peña Nieto, sobre todo, fue un estado bisagra. Lo entendió Morena en 2018 muy bien, pero Morena está pulverizado en el Estado de México. En el Estado de México no es una Morena, son varias fuerzas de Morena, el grupo Texcoco, otros grupos también, y entonces lo que vamos a encontrar es que es muy posible que haya municipios grandes en donde el voto sea opositor. Ahora,
En la oposición, tanto en la campaña de Xóchitl Gálvez como en la campaña de Jorge Álvarez Maínez, se habla de la operación del gobierno federal para tratar de dirigir el voto a través de programas sociales, a través de los mensajes de la mañanera. Obviamente hay un rechazo de estas versiones por parte del oficialismo, pero ¿cuál es la incidencia que se va a poder observar desde el gobierno federal, todo este aparato del Estado para que se vuelque la elección? No sé si por beneficiarios, por ejemplo, de programas sociales, o si ves que no hay fundamento para este tipo de acusaciones desde la oposición. No, a ver, fundamento hay como lo ha Ujú, habido siempre, ujú. pero siempre, no solo en el sexenio de López Obrador, sino siempre, Cierto. desde el 94 con Solidaridad. Ajá. Pero a mí me parece muy curioso, Joely, y creo que les ha llamado la atención a ustedes desde la prensa y a varios colegas y varias colegas que justamente si nos remontamos a la elección de 2006, una de las grandes conquistas de la izquierda fue precisamente determinar que la propaganda gubernamental tenía que estar al margen de las campañas electorales y que además el uso de programas sociales tenía que estar restringido en estos tiempos. Era una conquista de la izquierda. Fue la gran conquista de la reforma de 2007. Y ahora parece ser que se olvidan de esta denuncia, de esta demanda, y se ocupa selectivamente. Jamás lo van a admitir, jamás ningún gobierno de izquierda, de derecha, azul, morado, guinda, lo va a admitir jamás que están utilizando eso, pero claro que es preocupante, muy preocupante, porque la ciudadanía tiene que saber que no puede haber condicionamientos de eso. Y para eso el INE está haciendo algo muy interesante, que es la campaña de candidatas y candidatos conóceles contra las fake news, que conozcan los currículum de sus candidatos, Sí. pero además que están luchando contra las fake news. Entonces, son Ok. dos cosas muy interesantes que se pueden hacer, que están al servicio de la ciudadanía. Tengo 20 segundos. ¿Y habrá incidencia por parte de la violencia electoral, de cooptación del voto, evidentemente, de los asesinatos, ataques, etcétera? La violencia es un cáncer que está presente en el país, y más la violencia contra las mujeres, política contra las mujeres en razón de género. Por supuesto que hay poderes fácticos, el narcotráfico es uno, hay que decirlo con todas sus letras. Es como Voldemort de Harry Potter, si no lo nombramos no existe, Sí, nombrémoslo. eso. Entonces, hay que decir que es un poder fáctico que está irrumpiendo en el Estado y que está causando miedo y que la gente no ejerza libremente sus partidos políticos, sus derechos Es, políticos. es el doctor José Antonio Carrera Barroso. Muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Nos vemos la próxima. Pásala bien.